Grabar. Bien, habíamos estado hablando de desarrollo de programas usando programación dinámica y planteé una serie de pasos a seguir que básicamente un poco automatizan el proceso. Primero, plantear la recurrencia. Usar la recurrencia para escribir un programa recursivo, lo que nos ayuda a entender mejor el problema, punto uno. Y segundo, el programa recursivo puede ser muy ineficiente, pero debiera estar correcto y sirve para verificar que uno, estamos entendiendo bien el problema, estamos obteniendo los resultados que esperamos, y dos, nos va a servir como caso para caso de prueba. Dado eso, el programa recursivo nos va a ayudar a identificar los subproblemas, cómo está siendo llamado recursivamente el programa en el fondo. Nos lleva a definir alguna estructura de datos donde guardar todo lo que tenemos entre manos. Identificar las dependencias entre los subproblemas. ¿Qué subproblemas tengo que tener resueltos antes de enfrentar este en particular? Y eso generalmente no determina, pero restringe posible orden en que se pueden calcular las cosas. La idea de programación dinámica, como habíamos comentado, es ir calculando sistemáticamente las soluciones de problemas chicos y irlos combinando para obtener soluciones a problemas cada vez más grandes. Y la idea, obviamente, es que cuando llegue el momento de calcular la solución de un problema más grande, los problemas chicos de los que depende ya estén calculados antes. Esa es toda la idea. Opcionalmente, vale la pena darle una mirada a cuánto tiempo se demorará esto, cuánto espacio ocupa. Puede ser que esto nos haga dar otra vuelta más, digamos, tratando de reducir el tiempo aún más de alguna forma, o ver si podemos ahorrar espacio por la vía de, por ejemplo, retener solamente aquellos valores que vamos a usar. Una vez que los valores dejan de usarse, hayamos terminado con ellos, podemos reciclar el espacio. Eso nos lleva entonces, una vez que hayamos limpiado toda esa clase de temas, escribir el algoritmo y llevarlo a programa. Como habíamos dicho, la recurrencia puede ser hacia adelante o hacia atrás, da lo mismo. Bien, vamos a desarrollar una solución genérica usando programación dinámica a un problema de bastante aplicación en muchos ámbitos, que es lo que se conoce como la distancia de edición. Distancia de edición, también llamada distancia Levenshtein, entre dos palabras, el mínimo número de cambios de símbolo, inserciones y eliminaciones de símbolos individuales que transforman una en otra. O sea, la idea es, por ejemplo, piensen en que están editando algo, digamos, y queremos cambiar alguna palabra que obviamente en los casos de interés generalmente son palabras extremadamente largas, no estamos hablando de palabras de 5 letras. Y queremos hacer el mínimo, queremos saber cuál es el mínimo número de modificaciones que hay que hacer. Las modificaciones que estamos indicando son las que se dicen allí: cambiar una letra por otra, insertar una letra o eliminar una letra, o símbolo más bien, que nos llevan de una a la otra. En el fondo, la distancia de edición es una medida de qué tan parecidos son esas dos palabras. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es que si me fijo no solamente en la distancia, que es lo que vamos a calcular nosotros acá, sino que también me preocupo de las operaciones. En el fondo,
puede ser útil, en realidad no es que pueda ser útil, es relevante, por ejemplo, para poder indicarle a alguien, mira, en el sistema de control de versiones que tiene los cambios que hubo de ayer a hoy día, o de la semana pasada a hoy día, o los cambios que se hicieron con tal modificación, son estos y estos. En ese caso estamos hablando de que nuestros símbolos, entre comillas, son probablemente líneas completas, y lo que nos dice el sistema de control de versiones: se insertaron estas líneas, se borraron eh, estas líneas cambiaron por estas otras. También en áreas tan disímiles como la biología molecular, esto se usa para, por ejemplo, encontrar la diferencia. A ver, por ejemplo, todos los mamíferos tienen eh, proteínas en común, por ejemplo, por decir algo, la hemoglobina de la sangre. Pero resulta que la hemoglobina en un ser humano, o en un perro, o una vaca, o un león, no son necesariamente iguales. Hay diferencias. Y en biología molecular interesa entonces poder determinar esas diferencias. En general, esas diferencias son relativamente menores, o sea, no es que la hemoglobina de un león sea radicalmente diferente de la de una persona, pero hay diferencias, y precisamente el punto entonces sería interesante saber cuáles son esas diferencias. Ahí tenemos también eso. Eh, bueno, toda esa clase de cosas, ¿sí? Y también esto puede ser útil a la hora de decir, oiga, esta palabra de acá, que sospecho que está mal escrita, se parece a la que más se parece dentro de las palabras del diccionario, es esta otra, y por lo tanto, suponer que eh, esa es un buen reemplazo. Claro que probablemente en el caso de una aplicación como esa, nuestras operaciones que consideremos en realidad no sean las que vamos a considerar acá, sino que también es más bien común que la gente, por ejemplo, omita una letra, o que intercambie letras vecinas, o que alguna letra se duplique. Tal vez sería interesante una aplicación como esa considerar esa clase de operaciones también. Pero aquí nos estamos fijando en las operaciones indicadas acá: insertar, eliminar o modificar. ¿Cómo podemos ilustrar el proceso de editar las cosas anotando las palabras alineadas con espacios donde se inserta o se elimina un símbolo? Por ejemplo, para editar la palabra casas y llevarla a la palabra calle, las primeras dos letras, C y A, son iguales. La tercera, la S, cambia a L. Inserto una L. La A cambia por E y se elimina la S, ¿sí? En este caso particular son 4 ediciones las que estamos haciendo, son 4 modificaciones: cambiar la S por la L, insertar una L, cambiar la A por E y eliminar la S. Ustedes pueden darse el trabajo, si es que tienen un largo rato de ocio y no tienen nada mejor que hacer, de probar qué otras operaciones, qué otras posibilidades hay. Se van a dar cuenta que realmente ese es el mínimo número de modificaciones necesarias para cambiar la palabra casas a la palabra calle. Si las palabras son más largas, la operación no es tan clara, digamos. O sea, no es tan simple ver cuál es el mínimo.
¿sí? Podemos inventar alguna manera de cambiar de una palabra a otra, pero eso no necesariamente dice que esa sea la que encontremos sea la mejor, capaz que haya una más corta, con menos modificaciones. Como decíamos, el primer paso para resolver este problema es formular el problema en forma recursiva. Si miramos este cuento como lo teníamos acá, en el fondo esto significa ver el asunto como una serie de columnas, ¿sí? Y esa representación tiene una propiedad muy importante. Si eliminamos la última columna, las demás representan una secuencia mínima para el resto de las palabras. O sea, en el caso de acá, si simplemente dejo fuera la letra S final de casas y transformo a calle, digamos, o sea, estoy dejando fuera esta columna de acá, los cambios que se hacen antes de ese último cambio necesariamente tiene que ser el mínimo, la adición mínima para transformar la palabra casa a la palabra calle, suponiendo que este último paso realmente es el que estamos dando acá, obviamente. Porque si hubiera un, o sea, en el fondo en la solución óptima, lo que hicimos antes de llegar a esa última elección tiene que ser óptimo. Y eso es precisamente la propiedad de subestructura óptima. La elección ideal para qué es lo que hacemos en la última columna, junto con una solución óptima para todo lo anterior, me da una solución óptima para la palabra completa. Si conocemos la última columna, la recursión, con su magia correspondiente, se encarga de resolver el resto del problema. O sea, el alineamiento buscado representa una secuencia de operaciones que sin particular justificación, más que escribimos de izquierda a derecha, eh, podemos considerar ordenadas de derecha a izquierda, ¿sí? Supongamos que tenemos las palabras algoritmo y la palabra elegante, ¿sí? En algún momento del proceso, supongamos que tenemos ya decidido que vamos a transformar la O, la vamos a eliminar, la M la vamos a transformar en E, la T se mantiene, la I la borramos, la R la transformamos en N, la O la cambiamos por A, y me queda todavía por procesar este pedazo de acá, ¿sí? Una vez que hayamos tomado el acuerdo de hacer estas operaciones que están marcadas en naranjo acá, las operaciones que hagamos con esto de aquí es independiente de lo que hayamos hecho antes. Y ahí entra entonces el cuento que comentábamos antes de que no hay restricciones externas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos palabras A y B. La palabra A tiene M símbolos numerados de 1 a N a M, y la palabra B tiene N símbolos numerados de 1 a N. Con eso podemos plantear la siguiente cosa. Digamos que para índices IJ, dentro de los rangos correspondientes, sea edit IJ la distancia entre los prefijos A1.i y B1.j, ¿sí? Donde obviamente el i es menor o igual que m y el j es menor o igual que n. Para I y J positivos, o sea, estamos hablando de que tenemos al menos un símbolo en cada una de las dos palabras,
tenemos exactamente 4 posibilidades para lo que la operación, lo que hay en la última columna. Puede ser que la última columna sea una inserción, o sea, la última entrada de la fila superior es vacía y obviamente la de abajo no. En tal caso, el costo de edición para llegar de eh, A sub I hasta B sub J, digamos, hasta J correspondiente, es el I con J menos 1 más 1. ¿Sí? El más 1 es porque acabamos de insertar algo, y el J menos 1 porque básicamente estamos considerando solamente el, el J menos 1, digamos, porque el BJ ya cayó fuera. ¿Sí? La otra opción es que la última entrada de la fila inferior sea la vacía. O sea, hemos eliminado algo, y en ese caso en forma básicamente simétrica a lo que habíamos indicado antes, el costo de edición del largo desde el I hasta el I, hasta el J, digamos, va a ser este de acá. Reemplazo. Ninguna de las dos es vacía y los dos símbolos en esas posiciones, el I y el J, son diferentes, en cuyo caso lo que estoy diciendo es cambie el A sub I por el B sub J. Y lo que me queda por hacer entonces es procesar el A hasta el I menos 1 y el B hasta el J menos 1. Y obviamente tenemos un costo de 1 por esa operación en particular. La otra opción, la cuarta opción posible, es que las dos coincidan. Si las dos últimas entradas son iguales, el costo, no hay costo, digamos, por esta columna, y el costo de edición es simplemente el costo de edición anterior. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando aquí? ¿Se entiende la recursión que estamos planteando? Parece que aquí la embarré. ¿Vamos bien con este tema? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, porque lo que se está haciendo es contar la cantidad de ediciones que se hacen, ¿no? Sí, pues exactamente. Claro, ya. Y el punto es que si es que yo me supongo que en el A avancé hasta la posición I, y o sea, en el A estoy considerando la posición I, en el B estoy considerando la posición J, la última columna que se me puede armar en esa situación es una de estas 4 situaciones, ¿cierto? Que se insertó un elemento del A al B, se eliminó un elemento, se reemplazó uno que se cambió por otro, o los dos son iguales, en cuyo caso en realidad no hay que operar nada, está todo ok. ¿Sí? Estamos. Entonces, este análisis, claro, se nos va al agua y nos interesaría que pudiéramos tenerlo también para el caso I0J0, digamos, que básicamente corresponde a no estoy tomando absolutamente nada de la palabra A o de la palabra B. Y en esos casos, para esa situación, la recursión falla, porque obviamente no podemos hablar del elemento menos uno de ninguna de las dos cosas, pero esos casos de borde se pueden manejar en forma directa sin mayores problemas. Transformar la palabra vacía en una palabra larga J, la única manera de hacerlo es simplemente copiar eh, la palabra B, digamos, completa, y por lo tanto edit 0J es simplemente J.
De la misma manera, transformar una palabra largo I en la palabra vacía requiere I eliminaciones, o sea, edit I0 es I. Y para, como prueba de que esta cosa no está totalmente fuera de tiesto, el costo de transformar la palabra vacía en la palabra vacía, según estos dos operaciones previas, los dos nos dicen que eso tiene costo cero, así que también ese caso extremo, caso extremo, los casos extremos también tiene y funciona correctamente. Entonces, tenemos la siguiente recursión para edit. Edit sub ij es I si el j es 0, es j si el i es 0, y en caso contrario, es el mínimo entre la posibilidad de eliminar, insertar y posiblemente modificar. Si son distintos, estos de acá, un corchete de Iverson tiene valor 1. Si estos son iguales, tiene valor 0. ¿Sí? O sea, este es en realidad lo mismo que habíamos discutido antes, pero en forma más, ¿cómo se llama? Más de fórmulas. Bien, ¿qué es lo que tenemos? O sea, no hemos escrito el programa recursivo. El programa recursivo en realidad es prácticamente tomar esta expresión de acá y traducirla en un programa en C. Y eso se lo dejamos como, bueno, en C o en no sé, en Fortran o en el lenguaje que ustedes estimen conveniente. ¿Cuáles son los subproblemas que aparecen? Cada subproblema se identifica por los índices C, el I, que está entre 0 y M, y el J, que está entre 0 y N. O sea, en el fondo tenemos una situación en que los subproblemas que hay es más o menos natural ordenarlos en un arreglo rectangular, ¿cierto? Pensemos en obtener una solución vía memorización para este problema. Y para ello, entonces, como nosotros somos terribles de creativos y enfermos de aversos a tipear cosas, llamémosle E al arreglo, cuyos índices van de 0 a M y 0 a N. ¿Sí? Dependencias. La entrada E sub I J depende solamente de los tres vecinos, E sub I menos 1, J, E sub I J menos 1 y E sub I J menos 1, J menos 1. Lo que nos importa entonces es que cuando queramos calcular el E sub I J, estén calculados esos tres vecinos antes. Una manera simple de hacer este cuento no es el único, insisto, se puede hacer de varias otras maneras más, pero esto tiene la ventaja de ser extremadamente simple. Si llenamos el arreglo E fila por fila, y cada fila la vamos llenando de izquierda a derecha, cuando llegue el momento de calcular el E sub I J, vamos a haber calculado los anteriores de los cuales depende. Así que con eso tenemos un orden de llenado sencillo a nuestra disposición. Costos, ojimétricamente, bueno, tenemos un arreglo con MN entradas y que básicamente eso nos dice cuánto es el espacio que se está usando en el proceso. Llenar cada uno de los casilleros del arreglo significa un trabajo básicamente constante. Tenemos que revisar cuál de esos de los tres valores cuatro valores posiblemente, no, tres en realidad. ¿Cuáles de los tres valores que aparecen en la recurrencia es el mayor?
y eso toma un tiempo básicamente constante. O sea, el costo es fundamentalmente m por n. Y el algoritmo resultante es el que aparece acá, que ustedes podrán mire, estoy bestia yo. Acabo de darme cuenta de que esto de acá en realidad debería ser un... ya se me borró el cosíaco este. Esto de aquí debería ser un J, no un 0. Y estamos. ¿Sí? Las tres variables auxiliares que tenemos ahí, el ins, el rep y el del, son simplemente los costos de insertar, eliminar y reemplazo. ¿Sí? Y una vez que hayamos llenado el cuento completo, nos queda nada más que retornar esto de aquí y estamos listos. ¿Sí? Ojo, esto de acá, como ya habíamos visto en el caso anterior, nos dice simplemente cuál es la distancia de división, no nos dice en realidad cuáles son las operaciones que hay que efectuar. Si quisiéramos rescatar eso, tendríamos que, ¿cómo se llama? Tendríamos que además registrar información adicional. ¿Sí? Bueno, algunas observaciones sobre esta cosa. Digamos. Está claro de que el algoritmo como está calcula un montón de cosas, pero realmente, como habíamos dicho en nuestra sección de dependencias, realmente para calcular el E sub i j requerimos solamente E sub i menos 1 j, E sub i j menos 1 y E sub i menos 1 j menos 1. Todos los anteriores, en el fondo, a esta altura del partido, perfectamente podemos descartarlos. Y por lo tanto, la cantidad de memoria que nuestro programa que aparece acá usa es bastante exagerado. Podemos reciclar buena parte de la memoria. No necesitamos guardar toda la información previa. Un poco lo mismo que hicimos nosotros en el caso de, ¿cómo se llama?, de Fibonacci, que solamente reteníamos los últimos dos valores y no todos los anteriores. Con eso podemos ahorrar bastante memoria. Tiempo de ejecución en realidad no nos podemos ahorrar mucho porque igual hay que calcularlo en MN casillero, el contenido. Y eso sería nuestro algoritmo acá. Denle un par de vueltas para ver cómo podría manejarse en forma limpia el cuento de ahorrar memoria en esto. Solamente guardar lo que se está realmente requiriendo en cada instante. No es tan simple como el caso de Fibonacci, claro, pero es importante. Bien. Para cerrar el tema de distancia de adición como tal, este algoritmo, digamos, funciona bastante bien, pero tiene las aplicaciones donde se usa esta clase de algoritmos, de buscar las diferencias entre dos palabras. No estamos simplemente comparando, qué sé yo, no sé,
por decir algo, una novela cualquiera escrita en francés con un diccionario en alemán. No estamos comparando generalmente documentos o palabras que son completamente diferentes, que es el caso más bien completamente general que está considerando este algoritmo como está planteado acá. En la práctica nos vamos a encontrar con que realmente lo que nosotros estamos haciendo es comparar palabras que son parecidas, o sea que la distancia de edición en realidad es pequeña. Y en ese caso, en esos casos particulares, digamos, se pueden hacer bastantes mejoras a este algoritmo, hacerlo bastante más eficiente, eh, básicamente haciendo lo que el tiempo de ejecución no sea derechamente, básicamente cuadrático, si tenemos dos palabras del mismo largo, sino que el tiempo de ejecución depende más bien sea una función del número de diferencias, lo cual obviamente es crucial si es que como nos falta el pajarón que hace esa clase de cosas, el día de mañana se les ocurre solicitar la diferencia entre un par de archivos que tienen algunas decenas de miles de líneas. Cosa que por lo demás tengo que reconocer haber cometido hoy día por la mañana. Estaba revisando las modificaciones que se habían hecho en un, en un paquete del programa Flex, para ser más preciso, y en ese programa resulta que, o sea, ese programa, como muchos otros programas civilizados, utiliza un mecanismo llamado getText para traducir mensajes, o sea, usa una función en la cual uno le da el mensaje en inglés típicamente, y hay archivos que dicen, mire, la traducción de este mensaje en inglés al castellano o al vietnamés o al chino o al alemán o al sueco, etcétera, son estas otras palabras, digamos. Bueno, esos archivos, como ustedes podrán imaginarse, que básicamente contienen un par de líneas para cada mensaje, para cada string que aparece dentro del programa, rápidamente, para un programa más o menos complejo con bastante mensajes de error y otras cosas, digamos, rápidamente crecen a tamaños enormes. Y al pedirle al sistema de control de versiones de pura curiosidad cuáles eran los cambios entre la versión anterior y la versión actual, obviamente me mostró algunas cosas gigantescas y pudo hacerlo en un par de segundos. Ya. Si ahora nosotros quisiéramos reconstruir las operaciones que llevaron a cambiar una palabra por la otra, además de lo que estamos guardando, que básicamente es la distancia de edición, el edit IJ, tenemos que registrar en cada uno de los casilleros, además, cuál fue la operación que dio el mínimo, ¿sí? Cuál de las tres o cuatro, dependiendo cómo quieran ustedes mirarlo, opciones, fue la que dio el óptimo, y partir desenredando la madeja, digamos, partiendo de ahí hacia atrás, ¿sí? Usando básicamente nuevamente exactamente nuestras mismas recurrencias. Si nos ahorramos espacio en el cálculo de la distancia, reteniendo solo las entradas que se van a usar después, obviamente este cálculo para atrás se nos empieza a echar a perder, digamos. Pero eso es crucial, si es que estamos hablando de que a algún pajarito se le ocurre
comparar dos archivos, qué sé yo, de 1000 líneas, que no vamos a decir que son, para que bruto el grande, que grande el archivo. Eso ya significa 1000 por 1000, o sea, 1.000.000 de entradas. Y esa es una cantidad nada despreciable de memoria, ¿sí? Porque obviamente una entrada, digamos, en nuestro COSEACO de acá no va a ser simplemente ¿cómo se llama? Un carácter, sino que va a ser alguna cosa bastante más compleja. En ese caso, si quisiéramos hacer eso y además quisiéramos igual poder reconstruir las operaciones, que realmente lo que tiene que hacer un programa como el programa de DIF, de obtener diferencias entre archivos, hay que hacer las cosas de forma más inteligente. En ese caso, en realidad lo que se hace es descartar la mayor parte de las cosas, guardar solamente algunos datos clave y eso utilizarlos para, cuando lo pidan, digamos, recalcular parte del cuento, ¿sí? El asunto se empieza a poner más o menos enredado. En el apunte hay algunas referencias a detalles de cómo se hace y algunos algoritmos más eficientes para obtener las cosas que tenemos entre manos. Más eficientes, como digo, en realidad en el caso en que las palabras que estamos comparando sean relativamente parecidas. Perdón. Ya. Ahí tienen un ejemplo concreto, digamos, de cómo resolver un problema bastante, o sea, un problema de uso práctico real. Esto no es imaginación. Esta operación es lo suficientemente frecuente como para que eh, algunos lenguajes incluso lo obtengan como una operación parte del lenguaje mismo, ¿sí? El poder comparar dos palabras y decir cuál es la distancia de edición entre ellas. Otro problema distinto que ilustra cómo nuestra tabla no necesariamente es realmente un arreglo, como lo era en el caso reciente, es el problema de obtener el máximo conjunto independiente de un árbol. Ustedes recuerdan de aquellas aciagas épocas en que estábamos en la informática teórica, un conjunto independiente, un independent set en inglés, de un grafo, es un conjunto de vértices entre los cuales no hay arcos, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que aquí me faltan paréntesis. Y hay una serie de aplicaciones en las cuales interesa un independent set máximo de un grafo. El problema clásico que plantean para esto es que finalmente se acabó toda esta cuestión de los aforos, las restricciones de ese tipo, y para celebrar eso queremos entonces organizar una fiesta invitando a todos nuestros conocidos, ¿sí? Pero resulta que entre nuestros conocidos hay grupos de personas que simplemente eh, son, no se pueden, no se pueden ver. O sea, si ustedes invitan un par de esas personas juntas a la fiesta, lo más probable es que se arme una trifulca tremenda y la fiesta resulte ser un fracaso. Y nos interesa entonces armar la fiesta más grande posible, básicamente con gente que se lleva bien, digamos, básicamente no invitando más de una de las personas que entra en conflicto con otra.
Como es tradicional, ese problema es bastante sencillo, natural, representarlo como un grafo. Las personas, nuestros conocidos, son los vértices y consideramos que dos vértices están conectados si es que esas personas no entran en conflicto, no podemos invitarlas juntas. Y nuestra pregunta entonces es, ¿cuál es el máximo número de personas que podemos invitar juntas a nuestra fiesta? En informática teórica, nosotros vimos que decidir si el grafo tiene un conjunto independiente de al menos K, es el problema que llamamos independent set allá, es un problema INP completo. Y eso significa que ese problema es muy poco probable que en el caso general de un grafo tenga una solución eficiente. Si encuentran una solución eficiente en tiempo polinomial en el número de vértices del grafo, acaban de hacerse famosos, o sea, extremadamente famosos. En tal caso, por favor, avísenme para poder cartelearme diciendo que uno de mis estudiantes es un genio de marca mundial. En el caso particular de que nuestro algoritmo no sea un grafo cualquiera, sino que sea un árbol, hay un algoritmo bastante elegante, o sea, no bastante elegante, un muy elegante algoritmo que permite obtener el tamaño de un conjunto independiente máximo. Del árbol. ¿Sí? Bien, si tenemos un árbol, nosotros podemos básicamente designar un vértice cualquiera y decir esta es nuestra raíz y considerarlo en ese sentido un árbol dirigido, ¿cierto? Si analizamos el árbol mirándolo desde la raíz, vemos que para el vértice raíz tenemos dos posibilidades. La raíz puede pertenecer al conjunto independiente máximo, en cuyo caso ninguno de los hijos puede ser parte del conjunto independiente máximo porque estarían conectados con ella, o el conjunto raíz no pertenece, en cuyo caso los hijos podrían ser parte del conjunto independiente máximo. ¿Sí? Eso entonces básicamente deja clara la idea de calcular para los subárboles las cantidades E sub v, para el subárbol con la raíz en v, E sub v es el tamaño del independence máximo del árbol partiendo de v, suponiendo que v no pertenece, y también I sub v. Y sub v es el conjunto el tamaño del conjunto independiente máximo del árbol que tiene raíz en v, suponiendo que v lo estamos incluyendo. Y combinando esos valores adecuadamente según lo que habíamos dicho antes, podemos construir, conociendo esos valores para los hijos de un vértice, podemos calcular cuál es el máximo de todas las posibilidades. O sea, déjelo dentro, déjelo fuera, quédese con cuál de las dos. ¿Okay? Entonces, para la raíz R, lo que hacemos es calcular I sub R es 1 más la suma de los V vecinos de R, o sea, los hijos de R en este caso,
de E sub V, o sea, incluí R, por lo tanto ninguno de los hijos puede ser parte, están excluidos. Y el E sub R es el máximo sobre los vecinos de R, de los hijos de R, y los hijos, si es que estoy excluyendo R del conjunto independiente, no tengo la restricción de que tienen que estar excluidos los dos hijos, los vecinos, y por lo tanto puedo tomar para cada uno de ellos ya sea el máximo de entre incluirlo y excluirlo, que eso es básicamente lo que está diciendo esa sumatoria de allá. Y el tamaño máximo del conjunto independiente del árbol completo no es más que I, el máximo entre I sub R y E sub R. Como ustedes ven, ahí tenemos la recursión, la recurrencia que nuestra estrategia de solución a esta clase de problemas nos proponía. Y está claro de que si nosotros quisiéramos calcular esta cosa, digamos, en forma derechamente recursiva, estaríamos una y otra y otra y otra vez calculando el E sub V y el I sub V para distintos vértices. O sea, esta idea está llamada a usar programación dinámica. Claro que en este caso, el tratar de organizar las cosas en términos de alguna clase de arreglo, como que no cuadra por ningún lado. O sea, la estructura natural que tienen la estructura natural de los datos es que esos datos están, como básicamente lo decía nuestra notación anterior, están asociados más bien a los vértices. ¿Sí? Y más aún, el orden de cálculo, digamos, la dependencia entre los dos distintos subproblemas es que el problema para un vértice depende de todos los problemas correspondientes a los vértices hijos. Y por lo tanto, la forma natural de calcular este cuento es, es calcular básicamente lo que llamaríamos en postorden. ¿Sí? Son recorridos en postorden del árbol y ir calculando para cada vértice el I y el E. El E y el I. Obviamente no es el único orden de cálculo posible, o sea, básicamente lo único que nos exige nuestra dependencia de datos es que se calcule o sea, para calcular los dos valores para un cierto vértice necesito conocer antes los valores de todos los hijos. Recorrido en postorden en realidad es simplemente una manera ordenada, simple y clara de hacerlo, pero no es la única. Bien, con eso tenemos lo que es algoritmos basados en programación dinámica. La idea es, como la idea, digamos, es bastante clara, la idea central del cuento es identificar, primeramente de alguna manera, o entrar a sospechar de que si resolvemos el problema con el programa recursivo obvio, el programa recursivo obvio termina resolviendo muchas veces el mismo problema, o varias veces el mismo problema, lo que claramente es un desperdicio. Y una solución simple para eso es la idea que habíamos planteado de memorización, o sea, simplemente tener alguna clase de estructura de datos a la cual podemos consultar si es que alguna consulta ya se había resuelto antes, y en caso de ser así,
simplemente retornar el valor que teníamos y en caso de que no, calcular y almacenar y responder con lo que ya hemos obtenido. ¿Sí? Si queremos usar memorización, que en realidad es una manera bastante barata, digámoslo así, de salir del paso sin complicarse demasiado la existencia, y ganamos gran parte de lo que podemos ganar vía programación dinámica, ya con eso. Probablemente, particularmente si son muchas las posibilidades de subproblemas que hay, nos vamos a encontrar con que en algún momento nos podemos encontrar cortos de memoria y tenemos que pensar en reciclar. Y ahí entraremos entonces en el problema de qué datos sospechamos o sabemos posiblemente, ojalá sepamos y no simplemente sea altufímetro, que no se van a usar de nuevo, podemos descartarlo. ¿Sí? Y ahí la cosa empieza a complicar también. La otra alternativa, más elegante y algo más eficiente, porque nos ahorramos estar consultando cosas, sino que simplemente cuando requiramos un valor sabemos que ya lo tenemos calculado, es usar derechamente programación dinámica. O sea, organizar las respuestas a las soluciones en alguna estructura de datos adecuada, típicamente es una tabla, un arreglo, pero no siempre, como lo vimos en el caso de los árboles. Y definir en qué orden calcular las cosas, de manera que cuando queramos utilizar un dato, ese dato garantizadamente haya sido calculado antes. Nuevamente, es posible que no requiramos realmente todos los valores anteriores y podamos reciclar memoria, pero nuevamente eso nos complica bastante la existencia. Acá tenemos una solución a problemas de optimización, o sea, los problemas que o sea, en realidad no todos los que vimos, pero por los ejemplos simples que vimos, el ejemplo de tomar la más cerveza posible, el problema de la distancia de edición, el problema del conjunto independiente de un árbol, son todos problemas en los cuales estábamos buscando un óptimo. Máximo de cerveza, mínimo de operaciones, máximo de tamaño de conjunto independiente. Pero este mismo tipo de idea se puede aplicar también a una serie de otras situaciones en las cuales en realidad no nos interesa saber si es un mayor o un menor, sino que simplemente es preguntar si una solución existe, por ejemplo. También en esos casos se puede usar esta idea por la vía de hay solución para esto, sí, solo sí hay solución, o sí hay solución para estos subproblemas de acá, o cosas así. Como digo, es una técnica que es ampliamente aplicable y por lo tanto vale la pena tener claro esta cosa y acostumbrarse a pensar en términos de esto. Como muy bien dice Erickson en su libro, los algoritmos voraces nunca funcionan. Y esto de acá, normalmente, donde uno se le ocurriría la idea de usar un algoritmo voraz, es una idea razonable utilizar un algoritmo basado en programación dinámica. Discutimos las condiciones bajo las cuales, en el fondo, igual como lo hicimos en el caso de los algoritmos voraces, podemos convencernos de que nuestra técnica realmente da la solución óptima o la solución que andamos buscando. Y nos encontramos, como no era demasiado, lo que no es demasiado sorprendente, que las condiciones son bien parecidas, o sea, tenemos la condición de subestructura inductiva, la condición de subestructura óptima. Lo que cambia es nuestra condición de elección voraz. En el caso de elección voraz, la parte crítica del asunto era que
pudiéramos demostrar que una manera particular de elegir la manera, lo que íbamos a hacer a continuación nos daba la mejor solución. Acá, o nos daba la solución. Acá no tenemos, no conocemos un criterio que nos sirva en ese sentido y no nos queda más que explorar distintas alternativas. Y lo que nos dice, lo que nos recuerda nuestras condiciones es, oiga, cuando está tratando de hacer esto, usamos la condición es elección completa, digamos. O sea, asegúrese de estar revisando realmente todas las opciones posibles para este caso particular. Como decíamos, como los algoritmos voraces nunca funcionan, eh, y estos en la mayor parte de los casos funcionan, recurre a uno de estos. Una de las gracias que tiene los algoritmos basados en programación dinámica es precisamente vienen con un manual de cortapalos de cómo armar el algoritmo que andamos buscando para nuestro problema. Y esa estrategia la mostramos en acción con un ejemplo realista, el caso de la distancia de edición. Y con otro ejemplo realista no llegamos al mismo nivel de detalle, pero sí lo suficiente como para que ustedes puedan completar los detalles del caso, que es el caso de buscar máximo conjunto independiente de un árbol. La tabla en nuestro planteamiento, o sea, la estructura de datos en la cual almacenamos las soluciones a los subproblemas, es central. La programación dinámica viene de épocas prehistóricas de la computación en la cual las únicas estructuras de datos a la disposición del programador eran precisamente arreglos y por lo tanto mucho de lo que hay en programación dinámica hace énfasis en la tabla, el arreglo. Pero como vimos con el caso de conjunto independiente máximo de árboles, no necesariamente esa estructura de datos es un árbol, perdón, es un arreglo. Puede ser alguna estructura distinta. Y particularmente si estamos hablando de algún esquema de memorización, es bien probable que en realidad nuestra estructura a la cual vamos almacenando las cosas sea más bien, por ejemplo, pensando en términos ¿cómo se llama?, de Python, sea un arreglo asociativo, un hash. ¿Sí? Un poco, o sea, bastante más detalle y un montón de ejemplos los van a encontrar en el texto de Jeff Erickson. Hay algunas otras cosas también, alguna discusión en particular de el problema de LCS, Longest Common Subsequence, o sea, la máxima subsecuencia común entre dos palabras, que es pariente cercano del problema de distancia de edición. Aparecen alguna discusión acerca de eso más detallada en el apunte. Y con eso terminamos y básicamente estamos en la hora. Sí. Con nuestra sesión de hoy. Déjenme cerrar esto. Vamos a... ¿Está claro? Todo este cuento se escucha, se entendió, se vio bien la pantalla, se aburrieron adecuadamente. ¿Algún comentario? ¿Algo?
al menos por mi parte se entendió bastante bien. Me alegro. El resto no entendió nada, pero esos fueron a dormir siestas, así que para qué los vamos a inflar, ¿cierto? Bien, nos vemos entonces la próxima semana, el día lunes, y ahí vamos a hablar de otra estrategia distinta para inventar soluciones a problemas. ¿Sí? Que tengan, bueno, estamos a mitad de semana, pero ya no nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, descansen este fin de semana y que les vaya bien. Terminé de corregir las pruebas, necesito en realidad hacer una serie de otras cosas todavía, de enviarle a cada uno de los afectados los resultados y armar la planilla de notas, así que eso me va a tomar todavía un tiempo, pero ya salimos de eso. Nos vemos entonces. Chau. Chao, profe, que la Chao, haya chao, muy bien. profe, que esté bien.